Hola a todos los oyentes, aquí estamos nuevamente en una nueva edición de Mujeres Maritimistas por el Provincial Radio Online, un programa que emitimos semanalmente para recorrer juntos el mundo marítimo, portuario, de la industria naval y afines, y donde también estaremos comentando sobre las actividades del Foro Interdisciplinario de Mujeres Maritimistas. Pueden seguirnos en nuestras redes, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Mujeres Maritimistas. Bueno, hoy con Valeria tenemos como invitado a Rafael Grijera, ex maquinista naval, ex presidente del Centro de Jefes y Oficiales de Maquinistas Navales. También fue secretario adjunto de la regional ITF Américas para Latinoamérica y el Caribe, de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Fue asesor en el Centro de Patrones y en el SOMU, y actualmente se desempeña como asesor en el sindicato de Superflota y como colaborador externo de la regional ITF Américas ad honorem. Hola Rafa, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Eh, un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación. Así que vamos a ver si todo lo que pueda aportar para todos sus seguidores, bueno, haremos lo posible. Bueno, Rafa, por lo que vemos acá, una gran carrera la que realizaste, y que vamos a empezar por el principio. Queremos que nos cuentes un poco cuándo fue que arrancaste a navegar, en qué tipo de empresas, en qué buques, y también, bueno, cuál es la tarea del maquinista naval a bordo. Oh, bueno, empecé hace mucho tiempo. Yo empecé a navegar ya como cadete de la Escuela Nacional de Náutica ya por 1966. En 1968 empecé a navegar como maquinista en Elma. En buques que también ya no existen más, buques a vapor, buques muy distintos a los de ahora. Después trabajé también en YPF, en Maruba, navegué en flota fluvial, y también, y bueno, el último tiempo fue en los remolcadores en el puerto de Rúa, Remolcadores Unidos Argentinos, y ahí, bueno, ya después pasó inesperadamente, vino la etapa sindical, y digo inesperadamente porque nunca había estado en mis planes, ¿no? Pero a bordo siempre fue la misma función de maquinista, es el control, el mantenimiento, el funcionamiento de toda la maquinaria del buque, que fue a través del tiempo muy distinta, fue variando. En los primeros buques era todo buques a vapor, calderas, después pasamos a los equipos diésel, y bueno, esperemos que a los que vienen ahora les toque, como es la iniciativa de Julio Infran, los remolcadores con LNG, que será el, el futuro, que yo creo que ya es el presente y el futuro muy cercano para la mayoría de las embarcaciones, ¿no? Así que bueno, y por supuesto todo lo que cambió en los buques en cuanto a automatización y la tecnología, que hoy para gente como nosotros sería imposible volver a navegar, por ejemplo. O sea, ¿no? Yo tengo un hijo jefe de máquinas, pero cuando lo escucho hablar de las cosas, estoy totalmente superado. Bueno, Rafael, bienvenido, un placer conocerte. Nos contabas un poco de tu carrera a bordo de los buques y también comentaste el tema de la actividad sindical. Contanos un poquito cómo se dio tu participación en el ámbito sindical y qué fue lo que te motivó a trabajar para el bien de tus compañeros. Sí, yo digo que fue inesperadamente porque tenía un trabajo que en ese momento creo que era uno de los mejores que había, que era un remolcador en el puerto de Buenos Aires, eventualmente en La Plata también, o en Bahía Blanca, pero fundamentalmente en Buenos Aires, entre Puerto Nuevo y La Boca. Y bueno, me vinieron a buscar para hacer un relevo de verano en el sindicato de dos personas que iban a tomar vacaciones. Primero una que iba a tomar vacaciones, un mes. Después otra me dijo, bueno, ya que te acomodaste bien, dice, me haces el relevo a mí también, me quedé un mes más. Entonces ahí el presidente del sindicato me dijo que ese año había elecciones y no me quería quedar a colaborar con ellos. Yo no estaba ni en la lista siquiera, no figuraba en ninguna lista. Bueno, le dije que sí, me quedé un año y seguí otro año más y otro. Y cuando vino el siguiente periodo de elecciones, para mí, sí, inesperadamente, una tarde vinieron unos cuantos socios a hablar conmigo, a preguntarme si no quería ser el candidato a presidente del centro. Bueno, les dije que sí. Y
fue una elección dura, peleada, pero ganamos muy bien, o sea que fue algo totalmente fuera de mi programa de carrera profesional. Además, porque yo estaba en un muy buen trabajo, o sea que no era porque quería ir al sindicato porque iba a estar mejor, no, yo estaba muy bien donde estaba. Y a medida que fue avanzando el trabajo sindical, cada vez extrañaba más mi remolcador, honestamente, vivía mucho más tranquilo en el remolcador. Así que fue un periodo de 10 años en el sindicato, que después hubo 2 o 3 circunstancias que motivaron mi alejamiento, en el sentido de, bueno, primero fue un tema familiar y tuve que dedicarme a mis hijos. En segundo lugar, el desgaste que produce también el trajín sindical me hizo ver claramente que aquel porcentaje con el que había ganado no lo tenía más, que la gente que había estado alrededor mío se había formado muy bien, o sea, habían surgido nuevos cuadros. Bueno, y había llegado el momento de irse. Así que 1 año y medio antes de terminar el mandato les dije que me iba. De manera que fuimos preparando todo para que ellos se hicieran cargo. Yo cada vez me ocupaba menos de las actividades propias del sindicato y me dedicaba más a la ITF, que era algo que me gustaba mucho también. Y así fue que en el 99, después de 10 años, me fui. Después ahí aprendí mucho, mucho aprendí. Y lo que más me enseñó a trabajar con todos los compañeros a bordo fueron los remolcadores, la vivencia en los remolcadores, en el puerto. Creo que la navegación fluvial y el puerto es muy distinto, ultramar. Algunos no se adaptan. Yo me adapté rápidamente y después, bueno, cuando dejé de trabajar, que me jubilé, mi primer trabajo me lo ofreció en aquel momento Juan Carlos Pucci, que era el secretario general del Centro de Patrones. Después, con el tiempo, estuve como asesor siempre en los temas de ITF con el SOMU, y ahora estoy con el SUPE Flota, y creo que fue muy importante para mí el trabajo en la ITF misma, ¿no? Los casi 5 años colaborando, no, en esa época trabajaba para la ITF en Río de Janeiro, ¿no? O sea, eso me abrió un panorama muchísimo más amplio, no solamente haber estado en la ITF como afiliado, sino ya trabajando como funcionario. Así que eso es más o menos rápidamente muchísimos años de lucha, de buenos momentos y de muy malos momentos también. Creo que el trabajo sindical es un trabajo muy ingrato, o sea, es ingrato. No es lo que todos creen, o sea, tiene buenos momentos, pero tiene muchos sinsabores también. Y ustedes lo deben saber. Hay que quererlo o quererlo y dejar Y todo. es así, Cintia, o sea, yo por eso sigo colaborando, porque es algo que no podemos soltarlo, es algo que nos tiene atrapados y nos va a tener atrapados de por vida cuando uno quiere hacer las cosas para ayudar a los demás, cuando cree realmente en la unidad, la igualdad, la solidaridad sobre todo. O sea, y bueno, hoy yo estoy como todo parado en mi casa por esta pandemia, pero si no, yo seguía viajando, yendo, viniendo, y cuando me llamaban de Río y me pedían, ¿podés hacernos un favor? Yo sabía lo que venía, o sea, era ir al confín de las Américas a hacer algún trabajo, bueno, pero siempre lo hice con gusto y he logrado muchos amigos y amigas en toda la región. Sobre todo yo trabajé mucho, mucho en Centroamérica, que es una región que todavía necesita mucho, mucho, mucho apoyo. Y bueno, creo que nosotros tenemos la capacidad, los argentinos, sin ser pedante ni fanfarrón, tenemos un movimiento sindical que puede enseñar mucho todavía y acompañar, ayudar y ser solidario con otros sindicatos que siempre las pasaron mal por los países, ¿no? Por las políticas de los gobiernos donde están. Es gratificante ver los resultados del trabajo, aunque el trabajo a veces es arduo. Cuando uno ve los logros, ahí está todo para mí. Sí, Perdón, Rafa, no, una cosa que te queríamos preguntar, ¿vos tuviste compañeras mujeres en la época que navegabas o cuando arrancaste tus comienzos en el sindicato? no, ese es todo un tema, porque empezaría por este momento, o sea, a mí me causa mucho placer verlas a ustedes dos en este momento, porque
es el triunfo de todo lo que se vino trabajando de mucho tiempo. Cuando nosotros navegamos, en algunos barcos podría ser que hubiera alguna enfermera a bordo, como presencia femenina, digamos, pero no había mujeres. En esa época recién había mujeres en los barcos suecos, noruegos, uno veía. Y después, cuando yo estaba en el sindicato, fue cuando empezaron a inscribirse mujeres en la escuela de náutica, supongo que habrá sido igual en la fluvial, y había una resistencia muy, muy grande entre los mismos cadetes. O sea, mi hijo era cadete en la escuela de náutica y me decía, papá, ¿cómo puede ser que las mujeres? Entonces dije, bueno, acá hay un tema muy, muy complicado si se piensa así. Y teníamos había una cadeta maquinista, y que parecía que era muy buena, entonces, pero la estaban medio como atacando, muy sutilmente. Entonces yo fui a la escuela y le dije al director que a partir de ese momento, del momento que yo estaba ahí, le di una serie de explicaciones, que ella estaba becada por el centro, en fin, lo que fui a decirle que iba a estar, digamos, protegida por el centro. O sea, el mensaje era ese. O sea, no la toquen porque se meten con nosotros. Evidentemente no nos equivocamos porque fue abanderada de la escuela, o sea, fue la mejor maquinista de la escuela cuando terminó. O sea, fue una satisfacción muy grande, no sé si sigue navegando o no. Y a partir de ahí, entonces empezamos a ver el tema de género desde otro ángulo totalmente distinto. Y para mí el punto de inflexión fue la ITF. Cuando yo fui en el año 97, que intenté, fui el primer coordinador de educación cuando se abrió la oficina en Río de Janeiro, y yo me turnaba un poco entre Buenos Aires, porque todavía estaba en el gremio, estaba en esa disyuntiva, pero bueno, me tuve que volver porque mis hijos me dijeron que no podían estar solos aquí, entonces, y yo intenté una fórmula a ver si los podía llevar allá, pero era muy complicado. Entonces, el poco tiempo que yo estuve ahí, trabajé con 3 compañeras de Brasil. Nosotros fuimos todos formados por la Fundación Frederick Ebert en Costa Rica, íbamos a Costa Rica a formarnos, nos pasábamos ahí 3 semanas, 4, en una especie de prisión, decíamos nosotros que era, perdido en los cafetales donde no había nada. Pero ahí comprendimos más todavía el tema de género. Cuando empieza todo este tema de género, debo reconocer que nosotros tuvimos la suerte en la Argentina, en el tema de género, de tener una líder en estos temas, que fue Alicia Castro. Alicia Castro fue la que impulsó muchísimas cosas y sigue siendo una figura política, si se quiere, dentro del ITF, porque también no podemos dejar de ver lo que ha sido su vida política fuera del sindicato, de su sindicato de aeronavegantes y de la propia ITF, donde estuvo en el comité ejecutivo y donde ha sido siempre reconocida. Bueno, a través de Alicia nosotros nos empoderamos también, y con 3 compañeras de Brasil empezamos a hacer en el año 97 los primeros seminarios donde aparecían compañeras a hablarle a los hombres y a dar los seminarios. O sea que fue una etapa, la etapa donde todo esto comenzó en esa época, en los 90. Entonces, por eso reitero, verlas a ustedes hoy no hay duda que el tema funcionó bien. O sea, uno ve ya todos los comités de la ITF, las mujeres, todas las compañeras en los sindicatos, y bueno, no en todos, hay algunos que no se ven mujeres todavía, ustedes lo saben eso, no necesitan que se lo diga yo, sobre todo marítimos, pero bueno, yo creo que sí, que ha sido un gran logro y que ya hay una formación no solo en el tema de género, sino en el tema de juventud también, que los viejos como yo podemos estar tranquilos que la ITF va a estar en buenas manos porque la juventud ha tomado un rol fundamental en esta nueva ITF, si se quiere, ¿no es cierto? Importante lo que nos contás, Rafael, respecto a tu decisión personal y también la de tu centro de acompañar a aquella primera cadete de la Escuela Nacional de Náutica. Ese es el apoyo que las mujeres buscamos en todos los sindicatos. Y más que nada teniendo en cuenta la carrera en la que eligió, que los fierros es como que siempre claro, lo relacionan con que es un trabajo de hombres, así que
es muy, muy enriquecedora tu experiencia respecto a esto. Y respecto a lo que nos contabas de tu trabajo en ITF, si nos puedes hacer un pequeño resumen de cómo ves vos el sindicalismo argentino respecto al sindicalismo de los países vecinos. Bueno, a ver, ahí también la Argentina tiene una historia muy, muy, muy rica y muy vasta en cuanto a toda la experiencia sindical, desde su origen en cuanto al movimiento obrero organizado, digamos así, porque todos tienen, en todos los países hay sindicatos, en algunos hay demasiadas confederaciones, o sea, yo llegué a trabajar en Nicaragua donde había más confederaciones que sindicatos, o sea, es cierto esto, ¿eh? Más de 30 confederaciones, o sea, había más confederaciones que sindicatos, era todo tan atomizado y no, por supuesto no funcionaba nada. El sindicalismo argentino creo que siempre ha estado colaborando con los demás sindicatos en un tema de solidaridad que lo distingue, en un tema de formación y estructura que también, y sobre todo de disciplina sindical. Creo que es muy importante. Los sindicatos argentinos quizá la gran diferencia que tienen es la formación sindical de sus dirigentes a través del tiempo, y que los sindicatos tienen afiliados que cotizan, como se dice vulgarmente en el mundo, cotizan, o sea, pagan cuota. Sindicatos que tienen afiliados pero que no pagan cuota, un sindicato sin recursos y un sindicato también que no puede tener un convenio colectivo que se cumpla, más que un sindicato es un club o es una asociación benéfica o una sociedad de fomento, porque el sindicato es el que tiene y pelea a través de convenio colectivo, si se quiere, o sea, con una premisa que la Argentina la tiene muy clara, todos los derechos laborales son derechos humanos, y podemos investigar y abrir el abanico y mirar todo y lo vamos a poder comprobar. Un convenio colectivo reivindica los derechos humanos, reivindica los derechos humanos porque todo lo que contiene el convenio colectivo hacia la mejora de la calidad del trabajo y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras son todos derechos humanos, o sea, todos. Analícenlo y van a ver que es así, no hay ninguna duda. No tenemos que entrar en discusiones de abogados ni nada, no, simplemente lo que representan. Entonces la Argentina, yo puedo resumirlo también, una vez en un seminario en Colombia preguntaban esto, ¿por qué nosotros estábamos tan organizados? ¿Por qué teníamos sindicatos tan fuertes, sindicatos que tienen tienen obras sociales? Eso es único, yo me animo a decir que es único en el mundo, y tienen tantos servicios sociales para sus afiliados y afiliadas. Yo lo resumí en aquella oportunidad que yo dije, bueno, que los argentinos habíamos tenido la oportunidad, la suerte, de haber tenido al general Perón. Y quizás ahí se puede resumir, porque ahí nace todo. O sea, a muchos no les gustará lo que estoy diciendo, pero ahí nace todo. El movimiento organizado nace ahí. Y ahí seguimos, con problemas, con tropiezos, con discusiones, con, digamos, luchas internas, que, como dicen los brasileros, faz parte, o sea, hace parte. Todo es así, todo tiene ese condimento. Si todo fuera sin esas luchas, sin esas disidencias, esa búsqueda de consensos, no sé, yo creo que tendría otro matiz. Yo creo que esto es así, a veces es la misma lucha por el poder, que las ambiciones, que son lógicas. Si los hombres y las mujeres no tuvieran ambiciones, poco lograríamos. El asunto es que siempre nos mantengamos en que todo sea en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? O sea, eso es y la Argentina en ese sentido ha dado el ejemplo, o sea, incluso si lo medimos a través de la ITF, es el mejor ejemplo. Los argentinos han tenido siempre puestos de vanguardia, hoy los tienen, puestos en el comité ejecutivo, una vicepresidencia en el comité ejecutivo, o sea, en fin, presidencias en los comités regionales, como es el caso de Julio, y hay otros más, y como el caso de Julio también, que está en la vicepresidencia del Comité Mundial de Navegación Interior. O sea, eso es reconocimiento al sindicalismo argentino, pero no por una dádiva o porque, bueno, vamos a darle a los argentinos algo, porque se lo han ganado. En el caso de Alicia Castro, nosotros siempre decíamos que Alicia Castro se había ganado los lugares no porque era mujer
y entonces había que darle un lugar a la mujer. Se lo ganó por lo que ella era. Piensen que en esos años 90 tan difíciles que recién se comenzaba con esto, Alicia Castro fue la primera coordinadora de la ITF en la Argentina, elegida en su sindicato, y me acuerdo ante la presencia de los principales secretarios generales de los sindicatos del transporte, y ella fue elegida. ¿Por qué? ¿Y por qué era la persona indicada? Simplemente, después, bueno, sí, es mujer, ok, y fue muy importante para las mujeres ese logro, pero fue ella como dirigente fue electa, o sea, y después, bueno, vino toda su carrera de diputada y todo eso, y de embajadora, que lo único que hizo fue ratificar sus cualidades y sus calidades también como persona, ¿no? Como compañera. O sea que, sí, el sindicalismo argentino sigue haciendo mucho, mucho en este momento por los demás, y bueno, ahora estamos empezando a embarcarnos a ver si podemos volver a traer al seno de los grupos de trabajo nuestros algunos sindicatos de países vecinos y no vecinos, a ver si también continuamos esta lucha todos juntos, ¿no? Rafa, como decís, estamos trabajando con los países vecinos. Hace poco fuimos a Paraguay, vos estuviste ahí también, estuvimos dictando unos cursos con la ITF. Y bueno, también estuvimos entrevistando a Bari acá en nuestro programa. Nos comentaba un poco de la situación en Paraguay. ¿Qué podrías decirnos vos, según tu experiencia y tu visión de la situación en Paraguay? Eh, yo voy a opinar a través, no algo que yo crea, lo estoy inventando en este momento, sino ni una percepción subjetiva. Voy a ser muy objetivo en esto. O sea, si ustedes tienen conocimiento de esta carta que han mandado últimamente los maquinistas navales de Paraguay, y en esa carta están explicando todo lo que les pasa. Y el problema es, o sea, cuando ellos ponen sobre la mesa y manifiestan todos los problemas que tienen, esos son los efectos que está causando otra cosa. O sea, y es un viejo tema que se arrastra, es el tema de la unidad, el de la representación sindical. O sea, demasiados sindicatos, o sea, habría que ver cómo podemos, yo no quiero meterme, por supuesto, en la vida de ellos, pero yo llevo por lo menos, no voy a exagerar, pero creo que a Bari Gómez lo conozco de hace 30 años más o menos, o sea, como he conocido otros dirigentes, y yo creo que han luchado siempre con lo mismo, o sea, la falta de unidad, la falta de cuidar espacios muy chiquitos, creyendo que, lo de siempre, creyendo que cada uno se salva por su cuenta. Y esa es la muerte del sindicalismo. El sindicalismo, si no estamos todos juntos, con nuestras diferencias, con nuestros aciertos, nuestros errores, somos todos seres humanos que cometemos errores, pero hay un principio básico de unidad que lo tenemos que tener. Y si no somos capaces de pelear todos juntos, entonces es lo que puede pasar de repente en algún país, como sería el caso de Paraguay, donde hay convenios marítimos firmados en algún momento, que en algún momento se podrá hablar si estuvo bien, si estuvo mal, pero se lograron convenios, que son buenos convenios iguales a los nuestros, pero no hay fuerza sindical para hacerlos cumplir. Entonces, están ahí, pero son letra muerta. ¿Por qué? Porque las empresas no los cumplen, porque no hay si se quiere, un poder sindical, una estructura sindical unida, fuerte, que pelee por esos convenios y los haga cumplir al pie de la letra. Y entonces viene ahí en cómo se trabaja, por ejemplo, y bueno, a nosotros nos perjudica, o sea, hay un dumping permanente, hay unas asimetrías feroces. Y bueno, ahora, digamos, un poco de la mano de Julio, hemos armado, ¿no es cierto, Cintia, un grupo de trabajo donde se nos va a unir también un representante, el único afiliado que tenemos en el sector sector de navegación interior del ITF, para trabajar con nosotros, y ahí vamos a tener entonces el canal directo con Paraguay. Y es bueno recordar que muchos sindicatos, incluido el de Bari, estuvieron siempre afiliados a la ITF, o sea, habría que hacerlos volver. Lo que pasa es que la ITF es muy estricta con el pago de las cuotas,
Y entonces, al no tener afiliados que cotizan, no hay plata. Entonces, ese es, a pesar de todas las consideraciones que se tienen, porque la plata no es lo más importante, pero tienen que estar en iguales condiciones que los demás. O sea, pero bueno, hemos empezado una nueva etapa de trabajo, junto con Cintia, con Julio, ahora se va con el compañero Pintos de Paraguay, y el compañero Iván de La Guardia de Panamá. Lo de ellos es un tema aparte también. Vamos a empezar una nueva etapa de trabajo, a ver si, y yo recalco mucho, que la gente joven tiene que empezar a ver si podemos, nos traen nuevas ideas, porque a veces las cosas que no funcionaron, con lo que tenemos un poco ya algún callo en la cabeza, hay que buscar ideas nuevas, estrategias nuevas de gente joven, o sea, porque si volvemos siempre a lo mismo, nosotros quizás hasta inconscientemente vamos a volver a cometer los mismos errores. Entonces necesitamos ideas nuevas de ustedes, de la gente joven, jóvenes, de las mujeres. El sector de aviación lo lidera una compañera de Paraguay, y muy bien, que es Elsie. O sea, el sector nuestro está bastante caído. Vamos a tener que vamos a levantarlo, pero estoy seguro que sí, que lo vamos a levantar entre todos. Aunque a mí ya, bueno, las fuerzas y las ganas no se me van, pero bueno, espero que el cuerpo acompañe, pero porque uno ya está bastante gastado, digamos. Pero sí, es un buen trabajo, creo que el que se va a hacer en navegación interior. Bari, disculpa, Rafael, teniendo en cuenta lo que nos estás comentando, Bari también nos comentaba que su mayor problema en Paraguay era el tema de que sus dirigentes sindicales estaban en actividad. Entonces se le complicaba muchísimo agrupar las dos actividades, digamos, se les complicaba bastante. ¿Vos qué opinás? ¿Cuáles serían las estrategias que deberían ellos tomar en cuanto a capacitación para atraer a los jóvenes y volver o empezar a fortalecer su actividad sindical? Yo creo que ahí hay que tomar 2 o 3 puntos claves. Uno es la formación sindical, o sea, porque el sindicalismo y la defensa del derecho de los trabajadores en la educación formal no existe. O sea, en el colegio o en la escuela secundaria no te van a enseñar nada de eso. O sea, eso tenés que ir aprendiéndolo vos. Entonces, el único que hace eso es el sindicato. Entonces, el sindicato puede hacer esas tareas de formación, ahí es donde la ITF apoya mucho, y algunos sindicatos, ellos mismos, son sindicatos argentinos, han apoyado directamente a los sindicatos, además de la ITF. Pero ahí es necesario justamente que el sindicato tiene que volver a atraer a esa gente al sindicato, a que se afilien, porque de la afiliación también surge el recurso. ¿Para qué? Y para tener los funcionarios del sindicato fijos y no a bordo, para poder tenerlos en la sede, como es el caso de los sindicatos argentinos, como es el caso de ustedes. O sea, pero eso siempre es el recurso. Entonces, el recurso surge únicamente, no, debe surgir únicamente de la cuota sindical o de los convenios que pueda tener el sindicato por otras cosas, pero siempre de ahí. Ahora, lo que pasa es que al sindicato, al ser flojo y no tener eso, entonces ahí es donde viene esa combinación, donde nosotros, si por ahí ponemos todo el esfuerzo y la mejor buena voluntad y nuestra experiencia para ayudar, pero no alcanza, porque si ellos no logran que los trabajadores y trabajadoras del sector se afilien al sindicato, vamos a seguir sin ninguna posibilidad de crecer ni de hacer nada, porque necesitamos que la gente participe, se forme, generar nuevos cuadros, y a su vez que eso entusiasme a la gente a afiliarse y que paguen la cuota. En países donde los convenios no se cumplen, donde no hay convenios, donde apenas si pueden a veces ganar para comer, para vivir, y todo ese tema de la navegación interior lo conocen mejor ustedes que yo. Entonces, para cambiar todo eso, va a haber que luchar mucho, y yo creo que por eso insisto en que hay que ver enfoques desde otro punto de vista para a ver si aparecen ideas nuevas, estrategias nuevas, como las que han aplicado los jóvenes y las mujeres en la ITF. Revolucionaron todo, o sea, cambiaron todo. ¿Por qué lo cambiaron? Porque vienen con otras ideas, vienen con otro, a ver, ¿cómo podría decir? Es como si yo quisiera explicarle a mi hijo cómo criar
a mis nietos? Imposible. Ese mundo de cuando yo era chico, incluso cuando yo fui padre, no existe más. Este es otro mundo. Entonces, tenemos que pensar cosas nuevas. Yo esto lo dije también en la reunión que se hizo el otro día, Cintia, en la de ese encuentro de transporte fluvial, que Julio estuvo también, no me acuerdo cómo se llamaba, de que organiza Venecia, desde Rosario, que fue muy bueno, pero yo también, la parte laboral la expliqué, estuvo Juan Carlos Smith, estuvo Julio y estuve yo también por la FEPINRA. Y es eso, tienen que surgir ideas nuevas, pero con cabezas nuevas también. Nosotros aportar, digamos, desde una segunda línea, pero hay que inventar cosas nuevas. Y yo creo que va a ser muy bueno todo esto que hemos empezado con los europeos, porque los europeos eso lo tienen muy bien organizado, el tema de los trabajadores y todo, y yo leía que ellos en el año 2017 cumplieron 50 años del diálogo social en la navegación interior. 50 años de diálogo social. O sea, ustedes se dan cuenta lo que es eso, y nosotros acá estamos todavía empezando, y con algunos países alrededor que, honestamente, ni siquiera, cosa de Cintia, ni siquiera participan de las reuniones. O sea, no es como que no les importara, y por eso yo insisto en la juventud, porque a veces recae todo en la cabeza de los sindicatos, en los secretarios generales. Los secretarios generales tienen muchas cosas en su cabeza, y cosas que hacer y tareas. Entonces hay que armar equipos de gente que proponga, que discuta, que cuestione, que critique, que aporte. O sea, es eso. O sea, hay que empezar, esto hay que moverlo de otra manera, hay que sacudir un poco las estanterías y empezar a hacer algo nuevo. ¿Qué es? No sé. Tienen que pensar un poco más ustedes que son jóvenes. Rafa, recién hablabas también un poco de los europeos. Hace poco tuvimos una reunión con ellos y nos comentaban sobre sus metodologías de trabajo, cosas en las que están trabajando, bueno, que nosotros todavía por ahí estamos un poco atrasados, o como decís, no se generó el ámbito de discusión para cuestionar y ver en detalle esos temas. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre todo esto que se estuvo hablando en la reunión de ITF con ellos? Sí, ellos, lo que ellos ellos van a tener que, digamos, acomodarse un poco más ellos, me parece a nosotros, para que ubicarse bien dónde estamos, porque lo de ellos es fácil de verlo solamente con leer sus posiciones y sus manifiestos y todo, sobre todo porque ellos tienen un sistema que es más complejo que el nuestro, porque ellos tienen de repente tienen que trabajar con lo que es toda la cuenca del Danubio, que no es lo mismo que el Rin. O sea, además tienen otro tema, que ellos tienen barcos que navegan, que sus propietarios son los que están a bordo, o sea, los dueños de las barcazas navegan, o sea, están ahí, y después, bueno, tienen el otro personal que es el que hay que también tenerlo protegido. Entonces ellos yo creo que es muy interesante porque ellos trabajan mucho sobre lo que es la calificación del personal, la capacitación del personal, un marco legal para todo, marco legal, después se ven las partes que hay que aplicar en cada caso, ese marco legal, y sobre todo el tema de los servicios sociales, o sea, la protección social de los trabajadores. Yo creo que hoy eso es esencial, o sea, justamente si nosotros vemos con la pandemia, los que no han tenido protección social son los que han pagado unas consecuencias terribles. Lo que tenemos, o en el caso de ustedes, que tienen una protección social a través de la obra social del sindicato, eso es muy importante, porque abarca a todos. Entonces, ese es otro de los temas que ellos tienen en carpeta también. Y después ese nombre que le han dado a ese grupo, que es el tema de las tripulaciones sostenibles, o sea, que lleva a eso, que sea todo un esquema, un sistema que funcione permanentemente y tenga el tema de las tripulaciones muy, muy claro, o sea, a través de comités, de estructuras, de función. Pero uno cuando lee cómo trabajan, evidentemente hay una estructura de funcionamiento que es lo que yo creo que nosotros podemos mirar y de ahí sacar ideas nuevas para copiar, o sea, no hay que inventar nada, está ahí, es tomarlo, sí, copiar y pegar, digamos, o sea, no es muy difícil, pero tenemos que tener fundamentalmente la voluntad de hacer estas cosas, o sea, tener la visión completa, fijarnos los objetivos y darle a la acción. O sea, por eso digo que a veces quizá va a haber que cambiar las estrategias y las tácticas,
para enfocar estos problemas, sobre todo para tratar de que los sindicatos vecinos, los países vecinos tengan sindicatos que nos acompañen y que tengan los mismos, todos tienen los mismos derechos que nosotros, pero no se cumplen las obligaciones. Entonces vemos la diferencia sideral que hay entre la mano de obra de un país vecino y nosotros, y ahí vienen los grandes problemas, y por eso también las empresas, por otras cosas también, no solamente por eso, se van a esos países, empresas argentinas, ¿no? O sea, también por el tema impositivo, pero por el tema laboral también. Entonces tenemos que ser un poco más inteligentes y a veces quizás una palabra que no nos gusta, pero ser también flexibles en cómo nos manejamos para defender nuestros derechos. Claro. Bueno, Rafa, se nos pasó el tiempo volando, nos quedaron un montón de preguntas en el tintero. Te agradecemos mucho la participación y bueno, nos tenemos que ir despidiendo. A todos nuestros oyentes les agradecemos una vez más por habernos acompañado en este programa. Saben que nos pueden seguir por las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Y será hasta la semana que viene. Un placer estar de nuevo con vos, Rafael, y que tengan buenos días. Bueno, muchas gracias por todo, y para mí realmente nunca pensé que un día me iban a entrevistar las mujeres maritimistas. Realmente todo un logro y felicidades, porque es algo muy, muy bueno. O sea, yo la felicito, sigan adelante y siempre estaremos aquí para colaborar en lo que ustedes crean conveniente. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos, Rafa. Sabemos que yo que te conozco, que sos un gran compañero defensor de las causas justas de los jóvenes y también de las compañeras. Así que bueno, muchas gracias. Bueno.